Imagínate esto. Es una mañana sofocante de julio de 1518. Estás caminando por las calles empedradas de Estrasburgo, una ciudad próspera en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los comerciantes están instalando sus puestos, los niños juegan en las plazas y la vida parece perfectamente normal. Entonces, doblas una esquina y presencias algo que te perseguirá en tus pesadillas para siempre. Una mujer está bailando en medio de la calle, pero esto no es una celebración. Es puro terror desenfrenado hecho carne. Sus pies están sangrando a través de sus zapatos, su vestido está empapado en sudor, sus ojos sostienen la desesperación salvaje de alguien que no puede dejar de moverse, sin importar cuán desesperadamente quiera. Su nombre es Frau Trofea, y está a punto de desencadenar uno de los eventos de histeria colectiva más perturbadores e inexplicables de la historia. Lo que comenzó como el comportamiento extraño de una mujer pronto consumiría a cientos de personas, dejando a la Europa medieval lidiando con una plaga que no mataba por enfermedad, sino por agotamiento, insuficiencia cardíaca y la simple y horrible incapacidad de dejar de bailar. Esta es la verdadera historia de la plaga danzante de 1518. Un misterio médico tan extraño que la ciencia moderna todavía lucha por explicarlo y tan aterrador que revela los rincones más oscuros de la psicología humana y la sociedad medieval. Frau Trofea salió a la estrecha calle frente a su casa el 14 de julio de 1518 y comenzó a bailar, pero llamarlo baile es casi insultante para la palabra. Esto era algo mucho más perturbador, un movimiento violento e incontrolado que parecía poseer todo su cuerpo. Los testigos describieron sus movimientos como espasmódicos y salvajes, como una marioneta controlada por un titiritero borracho. Sus brazos se agitaban en direcciones que parecían no tener propósito, ni ritmo, ni conexión con ningún baile que alguien hubiera visto jamás. Sus piernas pateaban y golpeaban con tanta fuerza que trozos de piedra comenzaron a desprenderse de los adoquines debajo de sus pies. Pero esto es lo que lo hizo verdaderamente aterrador, ella no podía parar. Hora tras hora, Frau Trofea continuó sus movimientos frenéticos. Cuando los vecinos preocupados se acercaron para ayudarla, los rechazó mientras continuaba retorciéndose y contorsionándose. Cuando le ofrecieron agua, intentaba beber mientras seguía moviéndose, derramando la mayor parte por su barbilla y vestido. A medida que el sol alcanzaba su punto máximo y el calor de julio se volvía insoportable, la condición de Frau Trofea solo se intensificó. El sudor brotaba de su cuerpo, manchando su ropa y creando charcos oscuros en la calle a su alrededor. Su respiración se volvió trabajosa y desesperada, pero aún así no podía parar. El detalle más inquietante proviene de los relatos de los testigos. Frau Trofea claramente estaba tratando de parar. Su rostro mostraba absoluto terror y agotamiento. Ocasionalmente gritaba en alemán, rogando por ayuda, suplicando a Dios que lo detuviera, pero su cuerpo se negaba a obedecer a su mente. Se había convertido en prisionera en su propia carne, obligada a observar impotente cómo sus extremidades continuaban su movimiento implacable y sin propósito. Al caer la noche, una multitud se había reunido. Algunos pensaron que estaba poseída por demonios. Otros creían que había sido maldecida por una bruja. Algunos sugirieron que había comido pan contaminado con cornezuelo de centeno, lo que causaba alucinaciones y convulsiones, pero nadie tenía una explicación de por qué simplemente no podía dejar de bailar. Cayó la noche y aún Frau Trofea bailaba. Faroles y antorchas se encendieron para iluminar su continua terrible experiencia. Ciudadanos preocupados se turnaban para vigilarla, trayendo mantas cuando temblaba mientras seguía bailando, ofreciendo comida que no podía comer mientras seguía bailando, y rezando por su alma mientras se retorcía en lo que parecía ser su infierno personal. La propagación del contagio. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional y entra en el reino del horror psicológico colectivo. Al segundo día de la terrible experiencia de Frau Trofea, un vecino llamado Erklaus comenzó a experimentar lo que describió como una necesidad abrumadora de moverse. Al principio, fue solo un tic en sus piernas y una energía inquieta que hacía que estar sentado fuera incómodo. Pero en cuestión de horas, Erklaus se encontró incapaz de resistir la compulsión de bailar. A diferencia del movimiento salvaje de Frau Trofea, el baile de Erklaus era diferente, más estructurado, casi de salón, pero igualmente incontrolable. Él balseaba con compañeros invisibles, sus brazos posicionados como si estuviera abrazando a alguien, girando y dando pasos en patrones que parecían seguir una música interna que solo él podía escuchar. La vista de dos personas bailando incontrolablemente en la calle atrajo a multitudes aún mayores. La Estrasburgo medieval nunca había presenciado algo así. Los vendedores ambulantes abandonaron sus puestos para mirar.
Los sacerdotes se apresuraron desde la catedral para presenciar lo que muchos creían que era un milagro o la obra del mismo Satanás. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Al tercer día, 6 personas más se habían unido al baile. Al final de la primera semana, más de 30 residentes de Estrasburgo estaban atrapados en este infernal ballet involuntario. Cada nuevo bailarín traía su propia variación de la maldición. Algunos se movían como Frau Trofea, salvajes y violentos. Otros se balanceaban y giraban como Klaus. Algunos parecían estar bailando marchas militares, dando pasos altos y saludando a comandantes invisibles. Algunos se movían como si estuvieran en un festival campesino, aplaudiendo y golpeando sus pies en ritmos folclóricos. Pero lo que los unía a todos era la completa incapacidad de parar y el claro terror en sus ojos al darse cuenta de que habían perdido el control de sus propios cuerpos. El patrón de propagación fue particularmente perturbador. No fue aleatorio. Las personas que observaban a los bailarines durante periodos prolongados eran más propensas a verse afectadas. Las familias que cuidaban a familiares afligidos a menudo se unían al baile en cuestión de días. La plaga parecía propagarse a través de la observación, como si el simple hecho de presenciar este comportamiento extraño de alguna manera infectara la mente del espectador. El Dr. Jan Weir, un médico que visitaba Estrasburgo en ese momento, escribió en su diario: «He visto plagas del cuerpo que destruyen carne y hueso, pero esta es una plaga del alma, que se propaga del ojo a la mente a la extremidad, convirtiendo a los seres humanos racionales en esclavos del movimiento que no pueden comprender ni controlar». La respuesta de la ciudad, empeorándola. Ante una crisis inexplicable, los funcionarios de la ciudad de Estrasburgo tomaron una decisión que pasaría a la historia como una de las respuestas más catastróficamente erróneas a una emergencia de salud pública jamás registrada. Después de consultar con médicos, teólogos y líderes cívicos, llegaron a una conclusión que parece absurda para las mentes modernas. Los bailarines estaban enfermos porque no podían bailar correctamente. La cura, decidieron, era más baile. La teoría, basada en la comprensión médica medieval, era que los afligidos tenían sangre caliente que necesitaba ser enfriada a través del movimiento continuo, como una fiebre que se rompe a través de la sudoración. Creían que la enfermedad del baile se resolvería una vez que los bailarines hubieran bailado todos los humores corruptos en sus cuerpos. Entonces, el gobierno de la ciudad contrató a músicos profesionales y construyó un escenario de madera en la plaza pública más grande. Trajeron voluntarios sanos para bailar con los afligidos, creyendo que los compañeros de baile adecuados podrían ayudar a regular los movimientos caóticos. Incluso pagaron a bailarines profesionales para que vinieran de pueblos vecinos para demostrar las técnicas de baile correctas. El resultado fue un desastre absoluto. La adición de música pareció intensificar las compulsiones de los bailarines. Donde antes se habían movido en silencio a sus propios ritmos internos, ahora se vieron obligados a igualar el ritmo externo. Sus movimientos se volvieron más violentos, más coordinados y mucho más peligrosos. Los bailarines profesionales que vinieron a ayudar se encontraron incapaces de abandonar el escenario. Uno por uno, fueron arrastrados al mismo estado incontrolable que las víctimas originales. Lo que se había pretendido como tratamiento se convirtió en reclutamiento para la plaga. El escenario de madera, destinado a contener el baile en un área, en cambio se convirtió en un punto focal que atrajo aún más espectadores. Las audiencias más grandes condujeron a más infecciones. La música de calidad profesional audible en toda la ciudad pareció desencadenar la compulsión de bailar en personas que nunca habían visto a los afligidos. A los pocos días de implementar esta cura, el número de bailarines activos había aumentado de 30 a más de 100. La plaza de la ciudad se convirtió en una escena del infierno de Dante. Docenas de personas atrapadas en movimientos incontrolables, rodeadas de músicos que no podían dejar de tocar por temor a que los bailarines se volvieran aún más violentos, observadas por multitudes que corrían el riesgo de infección simplemente observando. Los relatos contemporáneos describen la escena como si el infierno se hubiera abierto sobre la tierra. El sonido de 100 pares de pies golpeando plataformas de madera acompañado de música frenética y el grito ocasional de agotamiento o dolor se podía escuchar en todo Estrasburgo tanto de día como de noche. El número de muertos aumenta. Lo que había comenzado como una extraña curiosidad rápidamente se convirtió en una verdadera catástrofe de salud pública. El cuerpo humano, resulta, no está diseñado para un movimiento continuo e incontrolado durante días. La primera muerte ocurrió al 7º día de la plaga. Frau Trofea, la bailarina original, se derrumbó en medio de un giro y nunca recuperó la conciencia. La causa oficial de la muerte se enumeró como agotamiento del corazón,
pero los testigos describieron algo mucho más perturbador. Según los presentes, Frau Troffea no simplemente se cayó. Ella se bailó hasta la muerte. Sus movimientos finales se volvieron cada vez más erráticos y desesperados, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. Su respiración se volvió tan trabajosa que apenas podía respirar entre los espasmos y sacudidas violentas de su cuerpo. Cuando finalmente se derrumbó, sus extremidades continuaron temblando durante varios minutos, como si la compulsión de bailar fuera más fuerte que la vida misma. Pero Frau Troffea fue solo el comienzo. Los registros médicos de Estrasburgo describen una letanía de muertes que se leen como una historia de terror medieval. Algunos bailarines murieron de insuficiencia cardíaca, sus órganos simplemente incapaces de mantener el esfuerzo continuo. Otros sucumbieron a derrames cerebrales, sus cerebros hambrientos de sangre mientras sus cuerpos desviaban toda la energía al movimiento interminable. Quizás lo más perturbador fueron aquellos que murieron de lo que los médicos medievales llamaban agotamiento del alma. Estos bailarines simplemente parecían rendirse. Continuaban moviéndose, pero sus ojos se quedaban en blanco, sus rostros perdían toda expresión y bailaban hasta que sus cuerpos se apagaban mecánicamente como un reloj roto. Los bailarines no podían comer correctamente porque no podían quedarse quietos el tiempo suficiente para consumir una comida completa. No podían dormir porque la compulsión de moverse persistía incluso cuando estaban agotados. No podían beber adecuadamente porque tragar mientras estaban en constante movimiento provocaba asfixia y vómitos. El doctor Paracelso, quien llegó a Estrasburgo durante el apogeo de la plaga, documentó el deterioro físico con detalles espantosos. Escribió sobre bailarines cuyos pies se habían desgastado hasta convertirse en muñones ensangrentados, cuyas articulaciones se habían dislocado por los movimientos repetitivos, cuyos músculos esencialmente se habían consumido desde adentro hacia afuera. Algunos bailarines desarrollaron lo que él llamó la fiebre del baile. Su temperatura corporal aumentaría a niveles peligrosos por el esfuerzo constante, causando delirio y alucinaciones que hacían que sus movimientos fueran aún más violentos e impredecibles. A finales de julio de 1518, el número de muertos había llegado a docenas, con cientos más afligidos y sin mostrar signos de recuperación. La ciudad se estaba quedando sin ciudadanos sanos para cuidar a los enfermos y la economía esencialmente se había detenido cuando los negocios cerraron y la gente huyó a pueblos vecinos. Teorías y explicaciones. Medieval versus moderno. La plaga danzante de 1518 dejó a la sociedad medieval luchando por explicaciones, y sus teorías revelan tanto sobre la psicología del siglo XVI como sobre la plaga misma. La explicación más popular entre las autoridades religiosas fue la posesión demoníaca. Señalaron la incapacidad de los bailarines para detenerse cuando se les presentaban reliquias sagradas, su aparente impermeabilidad a la oración y la forma en que la condición se propagaba entre los observadores como evidencia de influencia sobrenatural. El padre Henry Kremer, autor del notorio Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, investigó personalmente el brote de Estrasburgo. Concluyó que los bailarines eran víctimas de una maldición coordinada lanzada por un aquelarre de brujas con la intención de destruir la sociedad cristiana. Su recomendación fue juicios masivos y ejecuciones de presuntas brujas, una solución que la ciudad sabiamente rechazó. Las autoridades médicas de la época favorecieron la teoría de la sangre caliente mencionada anteriormente, pero también consideraron el envenenamiento por cornezuelo de centeno proveniente de pan de centeno contaminado. El cornezuelo de centeno contiene compuestos similares al LSD y puede causar convulsiones, alucinaciones y movimientos incontrolados. Sin embargo, esta teoría no podía explicar por qué la condición se propagaba a través de la observación en lugar del consumo de la misma fuente de alimento. Algunos médicos propusieron la melancolía, un diagnóstico medieval aproximadamente equivalente a la depresión severa, sugiriendo que los bailarines estaban expresando pensamientos suicidas a través del movimiento autodestructivo. Señalaron que muchos de los afligidos provenían de las secciones más pobres de Estrasburgo y recientemente habían experimentado dificultades significativas. Las explicaciones astrológicas también eran populares. El año 1518 había visto varios eventos celestiales inusuales, incluida una aparición particularmente brillante de lo que ahora conocemos como el cometa Halley. Los astrólogos argumentaron que estas perturbaciones cósmicas habían creado una influencia maligna que se manifestó como la plaga danzante. Las teorías médicas y psicológicas modernas son mucho más sofisticadas, pero igualmente perturbadoras en sus implicaciones. La principal explicación contemporánea es la enfermedad psicógena colectiva, esencialmente un colapso psicológico colectivo desencadenado por un estrés social extremo. Estrasburgo en 1518 sufría de hambruna, enfermedad e inestabilidad política.
La plaga danzante puede haber sido una respuesta psicológica a nivel comunitario a condiciones de vida insoportables. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que la mayoría de los bailarines provenían de los barrios más pobres, habían experimentado recientemente tragedias personales y que la condición se propagaba a través de la observación, todas características clásicas de los eventos de histeria colectiva. Sin embargo, algunos investigadores modernos abogan por una explicación neurológica. Señalan casos de encefalitis letárgica, enfermedad del sueño, que puede causar trastornos de movimiento compulsivos. Una infección viral que afecte los centros de control motor del cerebro podría teóricamente causar los síntomas observados en Estrasburgo. Aún más intrigante es la posibilidad de una forma temprana de lo que ahora llamamos trastorno de conversión, una condición donde el trauma psicológico se manifiesta como síntomas físicos. Los bailarines pueden haber estado expresando inconscientemente su desesperación y desesperanza a través de la única forma de expresión disponible para ellos, el movimiento. Pero quizás la teoría moderna más inquietante es que la plaga danzante fue un ejemplo temprano de contagio social. La forma en que los comportamientos, las emociones y las ideas pueden propagarse a través de las poblaciones como enfermedades infecciosas. En nuestro mundo moderno hiperconectado, vemos fenómenos similares en todo, desde desafíos virales en las redes sociales hasta tiroteos masivos y teorías de conspiración. La plaga danzante de 1518 podría haber sido el primer ejemplo registrado de la humanidad de una idea que se vuelve literalmente contagiosa, propagándose de mente a mente y manifestándose como compulsión física. El fin del baile. La plaga danzante finalmente terminó. No a través de intervención médica o exorcismo religioso, sino a través de lo que podría ser la prescripción más extraña en la historia médica. Una peregrinación a un santuario dedicado a un santo que se creía que controlaba el baile. A principios de agosto de 1518, con el número de muertos aumentando y la economía de la ciudad en colapso, las autoridades abandonaron todas sus estrategias anteriores. En cambio, organizaron una peregrinación masiva al santuario de San Vito en la cercana ciudad de Olenstein. San Vito fue una elección peculiar para una cura. Era el santo patrón de los bailarines y actores, pero también, lo más importante, el santo invocado para curar el baile de San Vito, un término medieval para lo que ahora conocemos como la enfermedad de Huntington y otros trastornos neurológicos que causan movimientos involuntarios. La logística de mover a más de 400 personas que bailaban incontrolablemente en una peregrinación fue asombrosa. La ciudad contrató docenas de carros y carretas junto con suficientes ciudadanos sanos para restringir físicamente a los bailarines durante el transporte. La procesión que salió de Estrasburgo el 3 de agosto de 1518 fue diferente a cualquier cosa que Europa hubiera visto jamás. Los relatos contemporáneos describen una caravana de millas de largo de personas bailando, algunas restringidas en carros, otras caminando mientras continuaban sus movimientos compulsivos, todas acompañadas por miembros de la familia, médicos, sacerdotes y espectadores curiosos. El sonido de la procesión, cientos de personas en varias etapas de movimiento incontrolado, acompañado de oraciones, llantos y el crujido de ruedas de madera, se podía escuchar a millas de distancia. Lo que sucedió en el santuario desafía toda explicación racional, incluso según los estándares medievales. Según múltiples relatos de testigos presenciales, incluido el testimonio jurado de funcionarios de la ciudad, algo extraordinario ocurrió cuando los bailarines llegaron al santuario de San Vito. A medida que cada bailarín era llevado ante el altar y bendecido por los sacerdotes residentes, sus movimientos se ralentizaban gradualmente y finalmente se detenían. La recuperación no fue instantánea ni dramática. La mayoría de los bailarines no se derrumbaron repentinamente ni volvieron inmediatamente a la normalidad. En cambio, sus movimientos se volvieron menos frenéticos, luego menos frecuentes, y finalmente cesaron por completo en el transcurso de varias horas. El doctor Johann Bach, quien había seguido la peregrinación para documentar el resultado, escribió: «He visto muchas cosas en mi práctica que desafían la comprensión, pero nunca he presenciado una demostración tan clara del poder de la fe sobre la carne. Ya sea por intervención divina o por el funcionamiento misterioso de la mente humana, la maldición que había mantenido a estas personas en su poder durante semanas se rompió en un solo día». Al anochecer del 4 de agosto de 1518, menos de una docena de bailarines permanecían activos. A la mañana siguiente, la plaga danzante de 1518 había terminado. Las secuelas y el legado. Las secuelas inmediatas de la plaga danzante fueron casi tan surrealistas como el evento en sí. Cientos de personas que habían estado atrapadas en movimientos incontrolados durante semanas de repente se encontraron libres, pero no eran las mismas personas que habían comenzado a bailar en julio.
Muchos de los sobrevivientes sufrieron lo que ahora reconoceríamos como un TEP severo. Habiendo perdido semanas de sus vidas a una compulsión que no podían comprender ni controlar, experimentaron pesadillas, depresión y un intenso miedo a la música o cualquier sonido rítmico. Algunos ex bailarines se volvieron reclusos, aterrorizados de que la exposición a ciertos estímulos pudiera desencadenar una recaída. El daño físico fue igualmente severo. Meses de movimiento incontrolado habían dejado a muchos sobrevivientes con discapacidades permanentes. Problemas articulares, daño muscular y problemas cardiovasculares plagaron a los ex bailarines por el resto de sus vidas. Varios nunca recuperaron por completo su capacidad para caminar normalmente. Quizás lo más perturbador fueron las cicatrices psicológicas. Muchos sobrevivientes informaron sentirse como si hubieran perdido su sentido de sí mismos durante la plaga danzante. Describieron sentirse como pasajeros en sus propios cuerpos, conscientes y alertas, pero incapaces de controlar sus acciones. Esta sensación de pérdida de agencia tuvo profundos efectos en su capacidad para confiar en sus propias mentes y cuerpos después. La ciudad de Estrasburgo misma quedó traumatizada. Durante años después, el baile público estuvo prohibido excepto para festivales religiosos específicos. Los músicos callejeros estaban obligados a obtener permisos y podían ser arrestados si su música se consideraba demasiado rítmica o convincente. El escenario de madera construido para curar a los bailarines fue quemado y la plaza fue consagrada para evitar cualquier recurrencia. El impacto económico fue asombroso. Estrasburgo perdió casi el 15% de su población adulta por muerte, discapacidad o inmigración después de la plaga. Barrios enteros habían sido abandonados cuando las familias huyeron aterrorizadas. Tomó más de una década para que la ciudad recuperara completamente su prosperidad anterior a la plaga. Pero quizás el impacto más duradero fue en la memoria colectiva de la Europa medieval. La noticia de la plaga danzante se extendió por todo el continente, inspirando miedo, fascinación y brotes de imitación. Relatos menores de plagas danzantes similares pero más pequeñas surgieron de al menos una docena de otras ciudades europeas durante las décadas siguientes. El evento también influyó profundamente en las actitudes europeas hacia las reuniones masivas, la salud pública y la relación entre la mente y el cuerpo. Fue una de las primeras instancias registradas donde las autoridades reconocieron que los factores psicológicos podían causar una enfermedad física genuina, sentando las bases tempranas para lo que eventualmente se convertiría en el campo de la psiquiatría. Ecos modernos. ¿Seguimos bailando? La plaga danzante de 1518 podría parecer una extraña curiosidad histórica, pero sus ecos reverberan a través de la sociedad moderna en formas que deberían hacernos sentir profundamente incómodos. Considera el fenómeno de los desafíos virales en las redes sociales que obligan a las personas a participar en comportamientos peligrosos o autodestructivos. Desde el desafío del cubo de hielo hasta tendencias más dañinas como el desafío de la cápsula de detergente o el desafío de Momo, vemos el mismo patrón. Una idea se propaga a través de la observación. Las personas se sienten obligadas a participar a pesar de reconocer los riesgos, y el comportamiento se propaga mucho más allá de su contexto original. Los eventos de histeria colectiva continúan ocurriendo en nuestro mundo moderno supuestamente racional. El fenómeno de los avistamientos de payasos de 2016 vio a miles de personas en múltiples países informando encuentros con payasos amenazantes. A pesar de la poca evidencia física, el informe se propagó a través de las redes sociales, creando una genuina crisis de seguridad pública basada en gran medida en el contagio psicológico compartido. Aún más perturbadores son los ejemplos modernos de trastornos de conversión y enfermedad psicógena colectiva. En 2011, docenas de adolescentes en Leroy, Nueva York, desarrollaron repentinamente tics, espasmos y vocalizaciones involuntarias que se propagaron a través de su red social. En 2012, más de 200 trabajadores de una fábrica en Camboya repentinamente se desmayaron y experimentaron convulsiones, cerrando la producción durante días. Estas plagas danzantes modernas siguen los mismos patrones que el brote de 1518. Afectan a personas bajo estrés. Se propagan a través de conexiones sociales. Causan síntomas físicos genuinos. Y resisten el tratamiento médico convencional. Quizás lo más inquietante es el reconocimiento de que nuestra era digital hiperconectada podría hacernos más susceptibles a tales contagios, no menos. Las redes sociales permiten que las ideas, los comportamientos y los estados psicológicos se propaguen más rápido y más lejos que nunca antes. Todos somos potencialmente solo un video viral de distancia de nuestra propia versión de la plaga danzante. Los ciudadanos de Estrasburgo en 1518 no podían entender cómo una idea podía volverse físicamente contagiosa.
Vivían en un mundo donde la información viajaba a la velocidad de los caballos y el boca a boca. Sin embargo, experimentaron uno de los ejemplos más dramáticos de contagio social de la historia. Vivimos en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y llega a miles de millones de personas simultáneamente. Tenemos una comprensión mucho más sofisticada de la psicología, la neurología y la dinámica social. Sin embargo, continuamos viendo el mismo fenómeno fundamental. La conciencia humana es mucho más frágil e interconectada de lo que nos gusta creer. La plaga danzante nos recuerda que la línea entre la experiencia individual y colectiva es más delgada de lo que imaginamos. Sugiere que bajo las condiciones adecuadas de estrés, miedo y presión social, comunidades enteras pueden perder el control de la realidad de formas que se manifiestan como enfermedad física genuina. Al final, la plaga danzante de 1518 sirve tanto como curiosidad histórica como advertencia moderna. Revela la aterradora fragilidad de la conciencia humana y el poder devastador del contagio social. Frau Tropfea salió a esa calle en Estrasburgo y comenzó a bailar porque algo en su mente o cuerpo la obligó a moverse. Ya sea trauma psicológico, enfermedad neurológica o algo más por completo, es posible que nunca lo sepamos, pero su crisis individual se convirtió en una pesadilla colectiva porque los seres humanos son fundamentalmente criaturas sociales conectadas entre sí de formas que aún no comprendemos completamente. Los cientos de personas que se unieron a su baile no eran débiles ni crédulas. Eran ciudadanos comunes que vivían un estrés extraordinario y fueron víctimas de una de las características más básicas de la psicología humana, nuestra tendencia a reflejar e imitar el comportamiento de quienes nos rodean. La plaga danzante terminó en el santuario de San Vito, pero las condiciones que la crearon nunca desaparecieron. El estrés social, la desigualdad económica, la inestabilidad política y la necesidad humana fundamental de significado y conexión continúan existiendo. En nuestro mundo moderno, pueden ser más intensos que nunca. Todos somos bailarines potenciales esperando la combinación adecuada de estrés, sugestión y presión social para comenzar nuestros propios movimientos incontrolables. El ritmo podría ser diferente, desafíos virales, teorías de conspiración, pánico masivo, extremismo político, pero el mecanismo subyacente sigue siendo el mismo. La gente de Estrasburgo aprendió que las ideas pueden ser contagiosas, que la conciencia es frágil y que la frontera entre la experiencia individual y colectiva puede colapsar sin previo aviso. Aprendieron estas lecciones a través de la sangre, el sudor y el ritmo desesperado de pies que no podían dejar de moverse. La pregunta es, ¿qué se necesitará para que aprendamos las mismas lecciones? Y cuando comience la próxima plaga, cualquiera que sea la forma que tome, ¿la reconoceremos por lo que es antes de que sea demasiado tarde para detener el baile? Quizás el aspecto más inquietante de la plaga danzante es que todavía no sabemos exactamente por qué comenzó o por qué se detuvo. 500 años después, con todo nuestro conocimiento científico y sofisticación tecnológica, los eventos de 1518 siguen siendo fundamentalmente misteriosos. Esto sugiere algo profundo e inquietante sobre la naturaleza humana. Hay aspectos de nuestra psicología colectiva que todavía no entendemos, fuerzas que pueden obligarnos a comportarnos de maneras que desafían la explicación racional, contagios de la mente que se propagan más rápido que cualquier virus y demuestran ser igual de mortales. Los bailarines de Estrasburgo han muerto hace mucho tiempo, pero su historia sigue viva como un recordatorio de que no somos tan racionales, individuales o en control como nos gusta creer. Somos criaturas sociales, vulnerables a los mismos contagios psicológicos que convirtieron una próspera ciudad medieval en una escena del infierno. Y en algún lugar de alguna comunidad estresada que enfrenta presiones insoportables, el próximo baile ya puede estar comenzando.